Y eso me va a arrojar maravillosos resultados según yo. Pero no es cierto, primero no es cierto que va a pasar lo que yo pienso. Es una investigación, puede pasar lo que tiene que pasar. Voy a encontrar, si de veras hago metodológicamente las cosas, voy a encontrar los elementos y los fallos y los aciertos del departamento. Si lo único que me importa es decir que mi departamento es muy bueno, creo que mis mejores trabajadores me van a proveer de esa información solo para sacar 10 en mi resultado, me puedo dar el chasco, puedo dar la sorpresa de que mis mejores empleados tienen opiniones, tienen criterios, tienen fallas de base que yo no había visto ni previsto. Entonces, siendo las personas más destacadas, en lugar de favorecerme, pues me hagan ver todos los problemas que tengo. Pero a pesar de eso, no es adecuado esa selección tendenciosa de la muestra. Ni puedo tomar a los peores del grupo porque yo estoy segura que el problema está en que el rendimiento escolar del grupo de primero C de secundaria es por los 5 alumnos relajientos. Yo los agarro a los relajientos. La muestra tiene que ser un poquito más ecuánime. Nosotros tenemos que poder considerar las características generales de la población que estamos estudiando o del fenómeno que estamos estudiando y entonces decidir hacer un muestreo. Por ejemplo, cuando estamos en investigaciones muy grandes, nosotros podemos tener muchas personas aplicando los instrumentos de investigación. Cuando digo instrumentos de investigación, estoy hablando de estos productos que nosotros realizamos específicamente para aplicar en nuestro contexto de investigación dentro de nuestra metodología. Y en muchas ocasiones producimos entrevistas, encuestas, cuestionarios en general para recabar información o tablas de revisión o tablas de observación. Esos son instrumentos, esos elementos que yo produzco para mi investigación. Y entonces yo puedo tener una investigación enorme y estoy hablando en abstracto de la población joven y estoy investigando la relación que tienen con sus aparatos electrónicos. Es demasiado amplia. Mi problema, me tengo que cerrar. Me cierro hasta la comunidad de 15 a 18 años de la ciudad de Querétaro, en la zona eh, del sur de la ciudad. Y entonces hago mis muestreos, decido que voy a aplicar. Profe, disculpa de que le interrumpa. Sí. Va a pasar lista, es que lo que pasa que me van a inyectar. ¿Y necesitas salirte, Esperanza? Solo 10 minutos para que me puedan inyectar. Ah, no te preocupes, sal y entra. Al final tenemos el registro de lista. Gracias. ¿Vale? En ese proceso, yo decido hacer 100 entrevistas. Tengo el recurso, tengo y no necesito que la muestra sea permanente. O sea, además no puedo seleccionar a las 100 personas. Pero corte siempre es de 100. A 100 personas se les aplica la entrevista, a 100 personas se les aplica el cuestionario, el censo, a 100 personas se les aplica. Y entonces lo voy a hacer en lugares públicos donde el, los, los jóvenes acuden de manera libre. Me voy a las plazas comerciales. Empiezo a tomar decisiones. No decido meterme al grupo donde está ni siquiera alguien conocido. No decido irme específicamente a la escuela porque la escuela fulanita de tal tiene un estatus económico y cultural y entonces
no, esa muestra no va a representar a la totalidad. Pero en el centro comercial puede llegarme todos los tipos de jóvenes en ese rango de edad, de todos los eh, rangos culturales, económicos, sociales. Pero en la mañana y en la tarde son diferentes personas. Ok, entonces decido un muestreo de 50 y 50. Decido los tiempos en el que se va a aplicar ese instrumento en la muestra. De modo que mi muestra tenga una representatividad. Si no logro la representatividad en la muestra, por azares, porque, o sea, si creo que no voy a conseguir esa eh, representatividad, puedo como mover un poco, no digo a priori, no digo después, sino a priori, mover un poco y decidir una estrategia que cubra toda la muestra. Lo que no puedo hacer es en algo que debía tener un carácter más abierto, no puedo determinar o desechar elementos de la muestra solo, solo porque el que está aplicando la encuesta no, no se quiere comunicar con ese tipo de personas o no quiso ir de 3 a 4, que era un horario difícil y complicado, y empiezo a tener un detrimento en mi muestra. ¿Sale? Guillermo, te escucho. Entonces, este tipo de prueba o encuesta es como cuando, como usted dice, se hace específico en tiempo y a la población, ¿no? A un tipo de población nada específica. Viene siendo igual como cuando se hicieron las pruebas de COVID, ¿no? Que solo era para los adultos. Sí, ahí está determinada una muestra, y esa muestra está determinada por edad, pero esa muestra no estaba determinada por nivel económico, solo por edad. Y está bien, es una aplicación aleatoria porque no necesitaban llevar ninguna recomendación, excepto tener que el que aplicaba el examen tuviera la certeza que pertenecía a ese rango de edad. ¿Sí? Hay encuestas y hay muestreos absolutamente abiertos. Entonces, no importa si estamos buscando, por ejemplo, opinión respecto a un problema X, a lo mejor podemos abordar lo mismo a un preadolescente de 12 años que a una persona de 60. Si en el momento en que decidimos la metodología, eso quedó dentro de lo permisible. Si yo quiero opinión respecto al uso, por ejemplo, qué sé yo, del tren ligero, del metro, del camión, de los taxis, de los Uber, el usuario no, es muy variado, es demasiado variado. A lo mejor yo creo que los niños de 9 años no tienen nada que opinar respecto al transporte urbano. Sí tienen, pueden ser menos, puedo decidir que no los voy a escoger. O sea, no voy a tener un corte donde son 10 niños de 9, otros 10 de 11, otros 10 de hasta llegar a los 60, porque la muestra se me va a hacer de 2000. No me va a alcanzar el tiempo. Pero sí puedo decidir que un criterio es que no hay criterio de edad. Entonces, me sirve lo mismo esa encuesta en una persona de 60 años que en un niño de 9 que ya empezó a tomar transporte público solo. ¿Por qué lo dejaron solo? Bueno, se necesita. Y hay eh, otro informante que a lo mejor tiene 15 años y otro que tiene 17. Uno de ellos es mujer, otro es hombre, otro es transexual. Eso no importa, no está dentro de mis criterios importantes. Tal vez en esa muestra, después, dentro del análisis, yo haga cortes de edad como un criterio de análisis. Yo puedo hacer esos cortes de edad para ver, por ejemplo, la frecuencia. ¿Quién utiliza más el transporte público? ¿Quién, quién se explaya en las opiniones respecto al transporte público? ¿A
quién no le gusta, a quién sí le gusta, y yo puedo entonces de esa muestra, que sea una muestra muy abierta, a lo mejor de una población de 100 personas, perdón, de una muestra de 100 personas, de una población de miles de personas, yo puedo hacer diferentes criterios para analizar la información. O sea, una cosa es la población, o sea, todos aquellos involucrados dentro de la investigación, esa es la población. Entonces, el pedacito que yo tomé de la población, esa es la muestra. Cuando mi población es pequeña, yo tomo muestras totales, sí, ese pedacito del todo, sí, se puede. Cuando es un estudio de caso, yo puedo tomar muestras totales, sí, sobre todo cuando el caso son una persona, o sea, no hay forma de no tomar el total de la muestra. 5 personas, es poco, es poco trabajo y poca representatividad si yo decido menos. Pero en miles y miles de personas no puedo pretender atacar toda la población y mi muestra tiene que estar bien pensada desde el proceso metodológico, desde la proyectación de investigación. Yo no puedo a la mitad de la investigación decidir que mejor no voy a encuestar a los de 9 años. Puedo tomar como conclusión después de mi análisis que las respuestas de 9 años no aportaron información respecto al servicio general o de manera específica, pero aportaron a elementos emocionales de contexto de seguridad, a lo mejor, pero ya los estoy revisando, o sea, ya estoy en el proceso de análisis. En el proceso de análisis, yo sí puedo tener como consecuencia de lo que está pasando en lo que estoy analizando una necesidad de revisar algo que no había pensado que iba a brotar. ¿Por qué? Porque ya estoy procesando la información. Y procesar la información no se puede determinar a priori porque tú sabes cuál va a ser esta información. Permítanme un momento. Hicimos una investigación. Cuando estamos en el proceso de investigación, una de nuestras armas más fuertes es seleccionar adecuadamente la muestra para aplicar en serio lo que nosotros estamos planteando como método o como estrategias metodológicas de investigación. En el proceso de análisis ya no somos somos rigurosos, por supuesto que somos rigurosos, pero nos tenemos que abrir a que la información nos esté hablando cosas que no nos imaginamos. Si nos es evidente que hay una nueva variable que no habíamos considerado, no podemos ignorarla, tenemos que considerarla en el momento de las conclusiones, aclarar que esto. Siempre que hay cualquier modificación, por la razón que sea, de la investigación, nosotros tenemos que aclararlo en el desarrollo y retomarlo en la conclusión. No podemos, si por ejemplo nosotros íbamos a tener de muestras 5 personas y una de esas personas por algún motivo dejó de trabajar en la empresa, nuestra muestra se redujo, ¿verdad? Y no podemos de la nada desaparecer a nuestra muestra, a nuestro elemento de la muestra. Tenemos que declarar dentro del desarrollo que por circunstancias ajenas a la investigación o por la razón que sea, no podemos continuar el muestreo de ese individuo, pero que el trabajo desarrollado nos llevó a tal y tal perspectiva, visualización, aunque no podemos concluir específicamente respecto a ese informante o a ese elemento de la muestra. ¿Qué vamos a tener como diferencia entre el vocablo informante y muestra? El muestreo se puede hacer con personas, se puede hacer con
con elementos físicos, naturales, con los procesos de las experimentaciones, y a eso le llamamos muestra, y son los elementos de la muestra o los individuos de la muestra. Pero cuando hablamos de informantes, tenemos forzosamente a un humano. Ese informante podría estar en procesos metodológicos de investigación donde le estamos haciendo entrevistas. Y a lo mejor es una serie de entrevistas, o a lo mejor es una sola entrevista. Y ese elemento de la muestra, además, le podemos considerar o le podemos llamar informante. Cuando tenemos dentro de la investigación un proceso de personas que observan, son parte de la investigación, pero que no son los investigadores, que queremos estas observaciones laicas, estas observaciones neutras, ellos también son informantes y tal vez no son parte de la muestra. Entonces yo tengo, por ejemplo, estoy investigando el comportamiento de una asociación civil. Y dentro del proceso metodológico yo aclaré que iba a tener 5 colaboradores que cada tanto tiempo se les iban a aplicar, o bueno, ellos iban de manera normal, iban a estar observando el comportamiento de esta AC, y cada tanto tiempo se les iban a aplicar algunos cuestionamientos, algunos cuestionarios, para tener la información como usuario, por ejemplo, o como observador externo. A lo mejor tengo un observador externo, un usuario, tengo un elemento que puede ser de alguien que conoce mucho del área, pero que de manera periódica estoy retomando información que ellos me pueden dar. No son los investigadores, ellos también son informantes, ¿sale? Cuando nosotros estamos ustedes han visto esto en televisión, en películas, cuando hay procesos de investigación policíaca, aparecen los informantes, ¿verdad? No son parte del problema. Pueden estar metidos en la misma situación delictiva, pero sirven como ojos neutros para los investigadores, qué sé yo, de asesinato, de drogas, de contrabando, porque se enteran de cosas que los policías no se pueden enterar. Este factor es un factor importante para la investigación. ¿Qué pasa con el informante? Que puede haber un de su perspectiva personal, y que esa información se tiene que tratar de esa manera. Entonces, con ese grado de subjetividad que brinda el informante, nosotros tenemos que prever la forma en que se maneja esa información. ¿Sale? Ahorita tenemos alguna duda de la diferencia de población y de muestra. Ok, vean su pantalla. No. Vean su pantalla. Tenemos muchos elementos, y entonces toda esta pantalla es nuestra población. Nuestra muestra van a ser las personas que no son TEC. ¿Cuántos elementos tenemos para las personas que no son TEC? ¿Dos? Yo veo uno nada más. Amplíen su mosaico para que Yo veo aparezcan 6. todos. Yo nada veo 2. 7. Yo veo 3. Si ven todo
profesor, ¿está compartiendo pantalla? No, no estoy haciendo un ejercicio de visualización de muestra. En donde está la lista se ve del lado izquierdo en el circulito y bueno, contando los dos de usted son 7. Ok, pero yo soy la misma. Pero ustedes no lo sabrían en un muestreo. Pero entonces son 7. Si nuestra muestra son los que son verdes, ¿cuántos son? 2. 2. Yo veo 5. Yo no aclaré qué tipo de verde. Hay 3 tonos de verde. Sí, igual lo sé. ¿Sí? O sea, el criterio de la muestra necesita ser neutro y que tengamos como claridad de por qué sí y por qué no. Es que ese verde no me gusta tan verde, parece más bien, ok, a lo mejor yo dudo entre Romero y entre Wender qué tipo de gris es, pero absolutamente es un tono de gris. Es complicado, lo puedo meter entre los grises de verde y lo puedo meter entre los grises de azul, o mejor no lo meto para no tener confusión, pero decido la muestra. Si yo decido de esta población que mi muestra son las que son vocales, muestra se redujo a 1. Si yo decido que la muestra son todos los que tengan imagen abierta, la muestra se redujo a 1. Decido que la muestra son los que su primer nombre que aparezca. No estoy diciendo ni el apellido ni el nombre propio, porque en algunos entran con, están centradas con el nombre y otros están con el apellido. Si yo digo el primer nombre, apellido o nombre, sea con una letra entre las primeras letras del alfabeto, debo tener algún criterio para decidir las primeras 5 letras del alfabeto. Porque ahí puedo tener muchas A, un exceso de A o de B, frente a, no sé, la E, por ejemplo. ¿Por qué estoy decidiendo las primeras 5 letras del alfabeto? Solamente para hacerlo fácil. Ok, puede ser, tienes determinado, obviamente, un número. Esta muestra va a ser un elemento, solamente un elemento de cada una de las letras del alfabeto. Entonces no lo escojo, me topo con la primera. ¿Sale? Ok. El muestreo nos ayuda a facilitar la investigación. El muestreo es una representación de la población. La población está determinada por el tipo de investigación que estamos haciendo y la decisión de la muestra tenemos que asociarla con el tipo de investigación que estamos haciendo. ¿Sale? El proceso metodológico necesita ser un poquito estricto. Cuando digo estricto, es que tengamos los lineamientos, queremos insistirnos de ellos cuando se nos dé la gana. Nosotros tenemos que plantear el proceso metodológico como a priori, antes de iniciar la investigación, porque si no lo hacemos así, lo que puede suceder es que tengamos tantos cambios en el proceso que nos perdamos en lo metodológico. Si a la mitad de la investigación yo decido otra cosa, y luego decido otra cosa, luego decido otra cosa, ¿dónde quedó la metodología? ¿Cómo voy a poder relacionar 5 criterios o 5 datos diferentes que tomé
sí siempre tomé diferentes criterios. Ay, no, mejor que no sean los niños, vamos a trabajar con los padres. No, los padres están muy cerrados, mejor vamos a trabajar con los niños. Todo eso está bien, antes, cuando estamos decidiendo, cuando estamos estructurando nuestro protocolo, cuando estamos tomando las decisiones de investigación. Si no es así, empezamos a tener grandes problemas, verdaderos problemas. Ok, revisé documentos, no he subido las anotaciones y muchos de ustedes no siguieron las peticiones que tenía la página. La página, déjenme abrirlo acá. Yo les decía que no me convenía pedirles ahorita el protocolo porque era muy temprano. En realidad, el ejercicio que les estaban pidiendo en la sección 3 tenía que ver con la primera presentación del protocolo de investigación. Pero ahora sí les comparto pantalla para ver esto. Pero que era este análisis que les pedía la plataforma era el sitio justo de el inicio del protocolo o estaba en vías de ir hacia el protocolo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Profe, Sí. La estructura que les piden aquí, portada, introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía, es una estructura para cualquier documento académico. Todos los documentos, todos los trabajos que ustedes entreguen en la escuela tienen que llevar esta estructura. A veces no le ponemos el nombre introducción, no le ponemos el nombre desarrollo y no le ponemos el nombre conclusiones, pero debe existir estructuralmente. Entonces, este formato que les piden es el formato general para cualquier trabajo. De manera específica, les estaban pidiendo objetivo de la investigación, hipótesis, variables. Las variables y las hipótesis en la mayoría no están y entonces en muchos de ustedes este análisis de lo primero, este reporte analítico de lo que pudiera ser una investigación real, se queda apenas en el principio de una investigación bibliográfica. ¿Por qué? Porque no tiene hipótesis, porque no hay un objetivo para investigar esto, porque no hay elementos con los que yo quiera enfrentar los datos que yo encuentre, no hay elementos con los que yo quiera contrastar los datos que yo encuentre. No tengo una razón para hacer la investigación. Estoy haciendo una investigación bibliográfica. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, la investigación bibliográfica tan solo quiere recabar información, enterarnos de las cosas. Pero investigar implica meterse a las entrañas de un problema. Si nosotros no tenemos identificado el problema, no vamos a poder trabajar un proceso de investigación. Entonces, varios de los trabajos carecen de la identificación de este problema. Y si no tengo identificado el problema, no voy a poder tener un objetivo y mucho menos voy a tener una hipótesis. No tengo una hipótesis, ¿cómo le voy a aplicar variables a mi problema? ¿Sale? Entonces, lo primero que quisiera preguntarles es si tienen alguna duda de estos tres elementos: objetivo, hipótesis y variable.
yo maestra, A ver, escucho. tengo duda en base a la variable, porque la hipótesis ya la clase pasada quedó clara. Pero, por ejemplo, yo puse como variable, por así decirlo, mi primera hipótesis, que era lo que yo le había dicho que los ratios financieros únicamente se podían aplicar a dos de los estados financieros básicos. Permíteme. Yo soy la que estoy haciendo ruidos. Ya, perdón. Sí. Entonces, la variable es esa, ¿no? Que aplicara a los estados financieros, pero solo a dos. Pero esa es parte de... Esa era la hipótesis. La primera. Ujú. Ah, después. Ok. Entendí. Esa se puede tomar como variable porque yo la puse. Porque de hecho ahí decía, Sí. Sí se puede si en otra variable se lo aplicaste a otra cosa que no fueran esos que ya tú crees que son los elementos en los que es productivo. a ver, Yo tengo una variable que es lo que creo. Yo creo que a temperatura ambiente las frutas se conservan bien si no se han metido al refrigerador. Entonces tengo una variable, tengo un testigo afuera del refrigerador y tengo un testigo adentro del refrigerador. es que, por ejemplo, yo puse como hipótesis, las razones financieras y sus ratios producen un proceso correcto aplicado para el análisis financiero del balance general y el estado de resultados. Y la variable es las razones financieras y sus ratios producen un correcto proceso aplicado para el análisis de los estados financieros básicos. Ok, ya entendí. ¿Entendiste variable como una diferencia? Variable no es una diferencia. Dejo de presentar aquí y empiezo a presentar acá. 1, 2, 3. Profa, metiendo igual así mi cuchara, igual a mí me salió como una diferencia, pero como una diferencia de hipótesis, algo así lo que yo le entendí. Bueno, que me ayudaron con una amiga. Ok, yo tengo aquí mi problema. ¿Sí ven? Tengo aquí mi problema. ¿Sí? Tengo mi objetivo. Bueno, primero tengo el tema, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero hacer con la investigación. Esto es lo que yo quiero, sobre lo que voy a trabajar para entender cosas del tema. Aquí está mi problema. Ok, lo tengo que someter a una población. De la población, yo necesito tener una muestra. Pero por otra parte, a esta muestra yo le voy a aplicar el proceso metodológico. ¿Sale? ¿Cómo voy a aplicar el proceso metodológico? Para entender el proceso metodológico, yo necesito aclararme las variables. Cuando estamos en condiciones de laboratorio, esto es muy fácil. La variable puede ser, por ejemplo, tiempo, puede ser temperatura, puede ser
no sé, por ejemplo, sustancias o suministro. Y en tiempo, yo puedo decidir que esta va a ser 1 minuto, un segundo, aquí van a ser 1 minuto, no me acuerdo el símbolo de minuto, esta va a ser 1 hora. Esta variable cambia, pero sigue siendo una variable de tiempo. ¿Sale? Entonces, esto no está afectando mi hipótesis. Mi hipótesis, porque yo tengo que tener, para aplicar el proceso metodológico, yo necesito tener mi hipótesis. Mi hipótesis dice que las frutas se pueden mantener más tiempo frescas afuera del refrigerador si no se han metido al refrigerador. Que si ya se metieron por el tiempo que sea o por un tiempo prolongado, se descomponen muy rápido afuera del refrigerador. Entonces, yo organizo esa hipótesis, la redacto, digo, los frutos refrigerados al contacto con la temperatura ambiente empiezan a tener procesos de putrefacción o de maduración acelerada hasta la putrefacción. La organizo de otra manera. Los productos naturales sin refrigerador se conservan más, sin refrigeración se conservan más que si son sometidos a tiempos intermitentes de refrigeración y de ambiente natural. ¿Sale? Ahí tengo mi hipótesis. Esta hipótesis yo le voy a aplicar todos los elementos de las variables que yo haya determinado. A lo mejor estoy en tiempos, estos tiempos son de refrigeración. Yo tengo aquí, entre mi muestra, tengo estos elementos de muestra, a este le apliqué 1, a este le apliqué 1, pero era minuto, y a este le apliqué 1, pero era hora de refrigeración. Esas son variables. Cuando no estamos en procesos del laboratorio, es más complicado identificar las variables. Si yo estoy en un proceso, tiene que ver con personas, yo debo tener mis variables, ¿verdad? Para revisar las variables, pues tengo también las constantes. Mi constante, si estoy hablando de personas, son 5 personas trabajando en el departamento de contabilidad. Estas son las constantes. Mi constante es el horario. Porque cumplen de las 7 a las 2 de la tarde. Otra constante es que son personas contratadas. Esas son constantes. Eso no va a cambiar. En la investigación que yo estoy haciendo, esto pertenece a la empresa Fader, y esas son las condiciones. Ok, ahí tengo mis constantes. Y entonces las variables, ok, voy con las variables. Esta línea porque me torno. Voy con las variables. ¿Qué variable tengo? A lo mejor mi primer variable es tu rendimiento en días comunes.
otra variable que es en fin de mes. ¿Vieron lo que pasó? Si son hombres y mujeres, es parte de la muestra, no es una variable. A menos que tenga que ver la investigación con un estudio de caso. Perdón, un estudio de género. Me hablaste y dijiste, Paola, explícame, que no vi. Sí. Es el tema de las variantes. A ver si el trabajo de Paola, una variante sería la periodicidad con la que se presenta. Y otra variable podría ser la forma. ¿Correcto? Una variable podría ser el tiempo, y a lo mejor si yo lo relaciono con a fin de mes tienen que hacer 10 y en el tiempo intermedio hacen 1, esa sería una variable. ¿Por qué? Porque tengo dos valores para ese mismo caso. Y el otro elemento dice la forma. Aquí tengo un problema porque no sé si la forma es el formato. Entonces sí, esas son mis variables. Yo les doy el formato A y les doy el formato B. Así es, porque pues en y tengo un C que yo no les doy, que ellos las hacen como quieran. Esas son variables. Sí, cuando hablé de formas, me refería yo a las normas contables. Pues. Ok. Entonces, mi variable no es lo que yo escuché hace rato, parecía que la variable era una hipótesis 2. Ok. No, la variable no es una hipótesis 2. Yo puedo tener una hipótesis y puedo tener una antítesis. O sea, una negación de la hipótesis. Pero es parte de la hipótesis. Hay investigaciones que me lo piden. Me piden hipótesis general, hipótesis nula, y algunas me pueden pedir una antítesis. Pero esta complejidad de hipótesis no necesito estar en una investigación muy grande para poder necesitar hablar de una segunda hipótesis que puede ser de la general pasar a la nula. ¿Sale? O pasar a la antítesis. Una antítesis generalmente se usa solo en áreas de ciencias sociales, donde las cosas son demasiado subjetivas, y entonces hay que tener como ciertas reservas, y entonces llegamos hasta la antítesis. Si no, sencillamente nos quedamos con la hipótesis primaria. Disculpe, profesora. Entonces la antítesis nos serviría para al mismo tiempo contradecirnos, ¿no? Pero sí, de una forma más, ¿cómo se diría? Más formal. Porque pues sí. en la mía es sobre, ¿cómo le digo? Sobre el desempeño interno, ¿no? De los trabajadores. Entonces, igual contaría, digo yo, una antítesis o no sé cómo quedaría, si es una antítesis o una variable. E igual que influya la actitud de los colaboradores, ¿no? Ok, entonces a lo mejor tú tienes entre las variables, tú estás viendo la actitud. Sí, pero ¿cómo le vas a hacer para que sea una variable? Actitud cuando hay premio, actitud cuando hay premio económico, Sí, actitud cuando hay regaño, actitud, estas son tus variables. sí, de hecho, Para poder observar la actitud, entonces tienes estas variaciones para ver qué le pasa a la actitud. ok. Estas son las variables. No exactamente la actitud. Tú puedes estar observando
la actitud, el rendimiento, el comportamiento, y tal vez entonces sí les aplicas a cada una diferentes elementos, diferentes factores, y entonces ya son variables. Sí, porque en ¿Sale? investigaciones, como cuando estás contratando, o sea, contratar un tipo específico de persona, que sea colaborativa, operativa, que o sea, que no se cohiba, ni que tampoco ¿cómo le digo? Me haga sentir mal a los demás. O sea, que se vea que sí quiere progresar y que puede trabajar en equipo. Y al mismo tiempo que tenga una actitud muy buena y favorable. Tanto como para la empresa como para el compañerismo, igual, porque importa mucho lo que es el ambiente laboral. ¿Qué estás investigando? ¿Los criterios más adecuados para la contratación? No, es que pues ahora sí yo abarqué mucho, creo que está algo extensa mi investigación, pero es de los factores internos. A lo mejor si tú estás revisando los factores internos, revisar cómo estás contratando Ujú. podría ser importante. Sí, porque pues a mi parecer, o lo que yo pienso, es que si queremos tener una buena relación con nuestros colaboradores y con, pues, ahora sí, con la empresa, debemos tener el hábito de que cuando estamos contratando, evaluar a los trabajadores de cuál es su actitud, cómo se comportan, si son aptos o no son aptos para el trabajo, porque pues igual no nos convendría tener a un antisocial en un área que digamos como taquilla, ¿no? O como ventas. Pero el ambiente laboral se puede modificar la persona que entró aquí con una buena. Es algo así. De hecho, yo, precisamente, algo así, porque yo, le pedí una pequeña explicación a uno de mis profesores de preparatoria de administración y lo mismo me dijo, pero sí, sí tiene razón, el ambiente puede mejorar o empeorar, la actitud de un trabajador, eso es cierto. Porque en el ambiente laboral tú tienes un montón de variables. Tienes la relación horizontal, pero también tienes la relación vertical o vertical. Si todo está perfecto en esta relación horizontal y todos los compañeros son chidos y tal, ok, muy bien, pero el jefe en el ambiente laboral provoca eh, tensión y eh, estrés laboral innecesario, tenemos un problema. Nosotros tenemos como una constante el estrés. Esta es una constante. Sí, pero se convierte en variable en fin de mes. Entonces revisamos el estrés de manera general y el estrés de fin de mes. Entonces aquí ya tenemos una variable. Pero si esto se modifica también por el jefe, tienen dos jefes, el jefe 1 y el jefe 2. Si hay diferente forma de trato por ambiente laboral de estos, los jefes también se convierten en una variable y deberían ser una constante. De acuerdo, ¿Sale? sí. Ok. Yo de hecho, ¿Qué? me basé, disculpe, en No, ahora sí, en Google Académico, ya ve que son fuentes confiables. Entonces, igual en mi marco teórico me basé en investigaciones alrededor de 5 años y las evalué cómo impactan incluso en mi investigación. ok, está bien. Eso está bien. Sí, de hecho, por eso es algo extensa, pero pues sí vale la pena. Gracias. Nosotros tenemos que identificar, después de que tenemos nuestra muestra,
Después de que tenemos nuestra muestra, quiere decir que ya reconocimos la población, quiere decir que ya tenemos una hipótesis, quiere decir que ya tenemos un objetivo, quiere decir que ya reconocimos el problema, que antes vimos el tema. Entonces ya podemos pensar en la metodología. ¿Qué es la metodología? La metodología se compone de modelos. Los modelos tienen métodos. Los métodos tienen técnicas. Y las técnicas necesitan herramientas y producen instrumentos. Entonces, yo voy a reconocer en mi metodología los modelos, los métodos, las técnicas, las herramientas y los instrumentos. A lo mejor tengo varios modelos. Yo puedo tener aquí modelo, qué sé yo, de investigación de campo. Puedo tener modelo estadístico. Puedo tener modelo de confrontación de datos o de análisis de datos. Y en cada uno de estos debo encontrar el método. En cada uno debo encontrar la técnica para desarrollar el método. Y en cada técnica debo revisar las herramientas y los instrumentos. ¿Cuáles son mis modelos como más conocidos? Yo tengo ¿Cuáles son mis métodos más conocidos? Yo tengo el método de investigación de campo. Pero siempre me lo va a anteceder el método de investigación documental. El 100% de las investigaciones llevan este método. Dependiendo de la investigación, podemos tener campo o no tener campo. Si estamos en una investigación donde estamos describiendo el problema, seguramente que tenemos campo. Cuando estamos en una investigación donde estamos identificando todo el devenir histórico del problema, pues a lo mejor solamente tenemos elementos documentales. ¿Sale? Entonces, ya con lo que deben llevar avanzado de su trabajo, ustedes se pueden enfrentar con la metodología. ¿Qué es la metodología? La metodología es el conjunto de modelos más métodos más técnicas, más herramientas, más instrumentos. Esto es la metodología. Si tu metodología no tiene todos estos niveles, tenemos problemas. A lo mejor no reconozco el nombre del modelo. Está bien, tengo poca experiencia, todavía estoy en fase de desarrollar de incrementar, porque ya empecé, pero todavía no termino mi marco teórico. Tal vez todavía no decido todos los modelos posibles. Incluso puedo estar construyendo un modelo. Está bien.
pero hay muchos métodos de acontecimiento. Y los métodos vienen acompañados de las técnicas. Y entonces, por ejemplo, digo, del método de investigación, la más fácil es la de campo. De investigación de campo, ¿qué técnicas conozco? Entrevista, encuesta, observación. Y puedo seguirle. Y entonces digo, ok, de la encuesta, ¿qué herramientas, qué ahorita reviso, Paula, herramientas, qué instrumentos? Herramientas, lápiz, cuaderno, grabadora, tablet, todas esas cosas físicas que necesito. ¿Qué instrumentos? Es una encuesta que voy a usar, un cuestionario. ¿Lo voy a poder tomar del internet? A lo mejor no. Generalmente los instrumentos los hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque deben cumplir con el objetivo que tenemos. Deben encaminarse hacia la hipótesis. Entonces, tal vez encontramos un cuestionario que se parece mucho, lo tenemos que modificar. A veces podemos aplicar una técnica con sus herramientas e instrumentos ya preestablecidos, porque en la realidad es parte de una metodología ya probada. Pero a veces el instrumento lo tenemos que modificar para que cumpla lo que nosotros tenemos como objetivo, como hipótesis, y se lo podamos aplicar a la población y específicamente a la muestra que tenemos. ¿Sale? Déjame revisar qué me escribiste, Paula, porque no lo alcancé a ver. Maestra, ¿cuál fue la herramienta? La de la investigación. La herramienta es el lápiz, el papel, la tablet, el lugar donde vas a hacer el registro. Las herramientas suelen ser los elementos técnicos, tecnológicos, mecánicos que utilizamos. Si yo voy a tomar fotografías, mi herramienta es la cámara, el celular. Incluso en una video que puedo después fijarle imagen y tener fotos. Esa es la herramienta, pero a lo mejor yo estoy dentro de observación. ¿Qué herramientas voy a utilizar para observación? Pues una cámara, video, voy a utilizar un procesador de palabras, que a lo mejor va a ser, en principio nada más va a ser mi cuaderno y mi lápiz, o puede ser mi tablet. Esas son herramientas. Y los instrumentos en observación, generalmente, instrumento es una guía de observación. Profe, una pregunta, buenos días. Buenos días. Por ejemplo, todo tema debe de tener su objetivo, su hipótesis y dirigido a la población. Tienes que escoger la población, tienes que identificar la población. ¿Qué puede ser población? Por ejemplo, jóvenes de 7 a 19 años. ¿De dónde? De Playa del Carmen. Específicamente, que estudien universidad. Pero ¿cómo de 17 a 19? No pueden estudiar universidad, no han hecho la prepa. Entonces, estén en la prepa. ¿En cuál prepa? Pues en la número 15. Entonces tengo mi población. Es a quién va dirigido, ¿no? El tema en sí, a qué tipo de población. Ajá. Ok. ¿Y la muestra? Específicamente, este grupo de la prepa número 15 es de
hay 5 grupos de 30 personas. O sea, 3 por 5, 150 personas. Esta es la muestra total. No, yo no alcanzo a investigar a esas 150 personas. Ok, entonces, muestras son 30 jóvenes. O a lo mejor decide 50. Y a la hora de seleccionar, pues seleccionas un número concreto de cada grupo. Puedes meter criterios de hombre-mujer. Ya tienes el criterio de edad. Y entonces decides exactamente de estas 150 personas, que es la muestra total, la muestra que tú vas a trabajar. Pero la población sigue siendo la misma. Los jóvenes de 17 a 19 años, ¿cuáles jóvenes? Los de Playa del Carmen. ¿De dónde? Que estén en preparatoria. ¿De cuál preparatoria? De la preparatoria. Todos estos son demasiados para mí, entonces reviso mi muestra, me quedo con 30 o 50 chicos. Y aquí puedo decidir que el 50% son hombres y el 50% son mujeres. O sea que la muestra es la cantidad de personas a quién estás dirigiendo el problema. En el que vas a estudiar el problema. No es que ellos tengan el problema en sí, ni que ellos sean los responsables del problema, igual que la población no es a quién estás dirigiendo los productos de la investigación, son con quién estás trabajando. Nosotros tenemos que observar con mucha claridad un elemento básico en la investigación, que es el objeto de estudio. Si nosotros no identificamos el objeto de estudio, no vamos a poder determinar en la realidad la muestra y la población. Maestra, pero por ejemplo, a quien va dirigido pues son los mismos a quienes vamos a estudiar, ¿no? Sí, nada más la moción era, tú puedes hacer una investigación para la empresa. Los objetivos están dirigidos hacia cosas que necesita la empresa. Pero tu muestra, la muestra y la población son los trabajadores. Tiene 1000 trabajadores. Ok, muestra sola va a ser de 100. Sobre estos voy a hacer la investigación. ¿Por qué? Porque estos trabajadores son el objeto de estudio. Lo que ellos hacen es el objeto de estudio. Entonces tal vez no son los trabajadores en sí, sino el proceso. Y tengo que identificar si realmente estoy estudiándolos a ellos o estoy estudiando el proceso que hacen en la empresa. Que son cosas diferentes. El objeto de estudio necesito identificar exactamente dónde creo que está el problema. Si creo que es en la actitud, en no sé qué, a lo mejor estoy estudiando a los trabajadores. Pero si creo que es el problema de cómo se plantea el trabajo en la empresa, mi objeto de estudio es la empresa, a pesar de que población siga siendo los trabajadores, mi muestra sean estos 100 trabajadores. Entonces, este objeto de estudio es fundamental. En muchas ocasiones, cuando hacen investigación en escuelas o investigación en psicología, por ejemplo, yo tengo a los hijos y a los padres. Entonces digo, no, mi objeto de estudio son los hijos. Sí, porque ellos son los que están sufriendo y no sé qué. No, mi objeto de estudio son los padres porque ellos son el factor que determina. Y a la hora de la hora me doy cuenta. Entonces vienen siendo como el factor detonante, ¿no? Ajá. Me doy cuenta que lo que estoy estudiando realmente es la relación entre hijos
padres. No los estoy estudiando a ellos, no me importan específicamente, sí me importan, por supuesto, sus alumnos, estos hijos son los que me importan mucho y por eso estoy haciendo la investigación. Para ellos, en mi objetivo, ellos son fundamentales. Pero lo que yo estoy observando es la relación padre-hijo que afecta el rendimiento escolar. ¿Me explico? A veces me voy con la finta y creo que mi objeto de estudio son los hijos. O sea, esos niños que están en formación que tienen problemas de rendimiento. A veces creo que no, que debo observar a los padres. Me doy cuenta que no puedo observar a los padres en una gran cantidad de veces, porque no los puedo observar, porque no los tengo cerca. Porque los voy a poder citar 2 o 3 veces durante el periodo escolar, y entonces es muy difícil que mi objeto de estudio sean los padres. Pero sí puede ser esta relación, porque a través de los hijos, ¿quiénes van a ser mi muestra? Pues los hijos. A través de los hijos yo puedo encontrar lo que sucede con los padres. Entonces, ¿qué estoy buscando? La relación padre-hijo. Esto es lo que estoy estudiando. Este es mi objeto de estudio. A veces es complicado entenderlo entre las personas y los acontecimientos. Es difícil entender el objeto de estudio. Pero la muestra está muy fácil. La muestra siempre es o personas, o cosas, o animales, o eventos, que podemos llamarle también fenómenos. Todos estos van a ser, o sea, cada uno de ellos va a ser una posible muestra. Yo no puedo tener como muestra las relaciones. La relación es el objeto de estudio. Yo no puedo tener como muestra lo que piensan. Lo que piensan es un factor que está relacionado con las personas. Yo no puedo tener de muestra lo que le sucede a la sustancia cuando le vierto otra sustancia. No, la muestra son las sustancias o los individuos que están teniendo esas sustancias. Pueden ser materiales o pueden ser personas o pueden ser animales. Entonces, la muestra siempre es algo concreto, tangible, agarrable o observable de manera muy concreta. La muestra es concreta, así como la población es concreta. ¿Sale? ¿Aquí tienen alguna pregunta? No, por el momento no. Déjenme quitar esto. De acá. En este momento van a tener que hacer para este trabajo de esta sesión, van a tener que buscar su muestra, su población, su muestra para la investigación. Pero muchos de ustedes no tienen identificado exactamente el problema. Si no tienen identificado el problema, no han llegado al objeto de estudio, no tienen el objetivo real, no tienen la hipótesis y no tienen las variables. Si de repente les cuesta mucho trabajo poner las variables, no se preocupen. Las variables, a menos que son importantes, son muy importantes, pero a menos que estemos en una investigación experimental, esas variables realmente no las controlamos. No sencillamente las tenemos, no las controlamos. Y entonces solo las observamos aunque no las estemos atacando. ¿Sale? Si en lugar de ponerle los formatos a los trabajadores para ver qué hacen con el formato B y el formato C, serían variables, los dejamos que ellos hagan el proceso como ya lo saben hacer, sigue siendo la variable. ¿Por qué? Porque cada quien lo va a hacer de diferente manera y eso es lo que estamos observando.
Si lo que queremos es, en otro momento de la investigación, sí ponerle un formato para ver si cambia el rendimiento, entonces ya estamos controlando la variable. O sea, al principio dejamos que los trabajadores hagan el trabajo como lo hacen siempre. Observamos, estamos revisando campo. A la mitad del proceso integramos un modelo, integramos un formato y observamos el rendimiento, el comportamiento y todo lo demás. La tercera parte del proceso integramos dos formatos diferentes para que ellos decidan cuál o que apliquen el formato B. Ya tenemos otra información, ya pusimos otra variable, pero ojo, no la pusimos la integramos en el momento de la investigación que le toca, pero no la planeamos ahí, la planeamos desde antes, la planeamos desde la metodología. La metodología tiene que decir de manera muy detallada lo que ustedes van a hacer. Para eso se apoyan de modelos, métodos, técnicas, herramientas y aplican o crean los instrumentos necesarios. Todo lo demás está hecho, sí, los instrumentos suelen no estar hechos o pueden necesitar una variación. En el caso, por ejemplo, de un formato que ya tienes probado personalmente, es un instrumento que no existe, que estás aplicando en esa metodología, pero de todos modos tú lo hiciste. ¿Sale? Les voy a pasar, ahora sí, un formato de protocolo de investigación. No, este es el que tiene rayones, este no se los voy a pasar. Este es el que no tiene rayones. Les comparto este. Les voy a pasar este documento al WhatsApp, ¿sale? Para que lo tengan. Pensé que ya lo había abierto. Este documento se los voy a pasar al WhatsApp para que lo tengan y lo puedan trabajar. En este documento es una estructura de protocolo de reporte de investigación. Estas partes que están en amarillo son muy importantes. Si ustedes no llegan a estos dos elementos, que es la hipótesis y el cronograma, no tenemos claridad de qué es lo que crees que estás investigando, sea la hipótesis de cuál crees que es el problema o cuál crees que es la solución, y no estás llegando a la forma concreta en que lo vas a hacer. O sea, la forma en que vas a proyectar tu metodología. ¿Sale? Profesora, disculpe. La hipótesis. Si ya tenemos la hipótesis establecida, ¿está bien o tenemos que hacer otra? Si ya tienes una hipótesis que tú crees que es adecuada, está bien. Ok. Las hipótesis no están establecidas por otros, están establecidas por los investigadores que en este momento están atendiendo o trabajando ese problema. Ok. Otra investigación igualita, con todos los factores idénticos, podría tener otra hipótesis. Ok. Porque depende de ti como investigador. ¿Sale? Sí. Entonces esta Ok, sería entonces, exactamente otra investigación. siempre, no, a ver, ustedes ahorita lo conveniente es que no cambien de investigación. Ok. El ejercicio inicial que tomaron lo continúen toda la clase, porque de esa manera van sumando cosas y van
logrando profundidad. Si todas las veces cambian de investigación, van a empezar de cero cada semana y eso les va a causar la muerte. Esto es terrible. Para cuando tengan que presentar todo esto, van a morir en el intento. Lo que van a trabajar, lo que van a entregar de manera muy formal es el primer capítulo, que es la introducción. Esta es la parte complicada de tomar decisiones. Esto es lo que tienen que aprender, aunque sea de manera muy general en este curso. Profesora, La parte que les va a dar el soporte es el marco teórico. Ya lo están trabajando. De hecho, ya lo tuvieron que subir, pero lo tienen que ir modificando según se aparezcan elementos en el momento que están desarrollando su hipótesis o están desarrollando su metodología, pueden aparecer elementos nuevos. ¿Escucho? esto que está comentando, entiendo, es para la actividad de cierre, o sea, todo lo que hemos estado formulando a través de las diferentes sesiones, al final tenemos que llegar a esto para el trabajo final, ¿correcto? Exacto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el capítulo 3? El capítulo 3, que es el desarrollo, es muy complicado que en la realidad lo hagan. Entonces, lo van a medio platicar, pero yo sé que no están realizando las investigaciones en físico, que no alcanzan a hacerlo en físico, que no alcanzan a aplicar todo eso en su trabajo. Porque el tiempo de 7 semanas no te da para eso. Exactamente, el tiempo no es suficiente para realizar una investigación. Yo sí estoy haciendo una investigación en base a una situación real en la empresa y es imposible terminarlo en esta sesión, ¿no? Sé que me va a servir el futuro, pero no lo voy a terminar. Estoy tratando de hacer lo más resumido posible para entregar las actividades, pero el proyecto va a mucho tiempo, ¿no? Por la complejidad del tema. Entonces, esta parte del capítulo 3, yo sé que no lo van a poder desarrollar completamente, ¿sale? No pasa nada porque es un ejercicio. En esta parte se cuenta todo lo que sucedió, con todos los detalles posibles en todo el proceso de investigación. Lo que se encontró, las sorpresas, los problemas, los hallazgos, todo eso aparece en el capítulo 3. Y en el capítulo 4 aparecen ya las conclusiones. ¿Qué debe pasar con las conclusiones? Que las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos. Si yo no relaciono las conclusiones con los objetivos, tengo un problema. No hay una línea accional o un resultado que me esté sirviendo para lo que dije que estaba investigando. Entonces, los objetivos y las conclusiones deben vincularse cuando toque hacer las conclusiones. Y también la hipótesis, porque de eso se trataba la investigación. Entonces, en las conclusiones debe aparecer de manera muy, muy clara la relación, si se llegaron o no a los objetivos generales y a los particulares, si se cumplió o no la hipótesis. Y tal vez afinar y plantear si ese problema que queríamos investigar fue investigado y los resultados, por supuesto, que se tienen. Entonces, esto se los voy a pasar en un momento, se los paso al WhatsApp. Revisen su trabajo, les voy a mandar unas notas. Hoy se las mando. Lo que pasa es que no son muy amables las notas en general, no, hay muchos problemas. Entonces, primero necesitaba aclararles algunos elementos. Casi todos tienen una nota al final de, si usted corrige el trabajo, puedo modificar la calificación. Porque tengo una gran cantidad de 80. Por ahí tengo un par de 75. Es muy mala calificación, 75. 80 para
para la escuela apenas es aprobatoria, entonces, bueno, no, ya cambiaron el criterio, ya no es así. Entonces, 80 no es buena calificación. Y si este trabajo me lo corrigen, lo van a poder implementar. Se los voy a mandar en la tarde, ¿sale? Porque no quería mandarles las anotaciones, asustarlos y tener un grupo deprimido en la mañana. No era adecuado, ¿sale? Entonces, les mando para que tengan más claridad, sobre todo para que apunten en todos los demás